Bien, muy buenas tardes, queridos amigos de la plataforma Infodecom. Bienvenidos a esta entrega del programa Contrastes. Un gusto para nosotros que nos sigan y en esta ocasión nos complacemos en dar la bienvenida y agradecer por el tiempo. Está con nosotros el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo y presidente de la Red Eclesial Panamazónica de la REPAM. Cardenal Pedro, muy buenas tardes hasta el Perú. Muchas gracias por su tiempo. Un honor que haya aceptado esta invitación del programa Contrastes. Muchas gracias, Carmen, y un saludo muy cordial a todos los que participan en este diálogo importante sobre el tema que nos preocupa, que es la Amazonía, y si es tiempo también de una iniciativa pastoral de los obispos del Perú que llamamos Resucita Perú ahora. Mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias, cardenal. Y bueno, empezando ya a poder hablar un poco de la REPAM, de la cual usted es presidente, está presidiendo, entendemos, desde inicios de este año, esta importante iniciativa. Podríamos hablar un poco en este nuevo contexto de planeta, en un nuevo desafío que asume la REPAM, el proceso sinodal que se ha tenido, donde también se han lanzado importantes implementaciones y también tenemos el tema del COVID. En todos estos contextos, cardenal, en estos nuevos escenarios que se han presentado, ¿cómo están el tema de las directrices de la REPAM para este 2021? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que estamos viviendo un tiempo inédito, ¿no? Con la pandemia a nivel mundial. Y esto nos sobrecoge porque de alguna manera no nos estábamos preparados para enfrentar un fenómeno que realmente nos afecta a todos. No estábamos preparados ni espiritualmente, ni psicológicamente, ni físicamente. Los gobiernos también han sido sorprendidos. Es decir, hay toda una situación que realmente nos preocupa muchísimo. De alguna manera también esta situación afecta aún más a los pueblos originarios amazónicos. Esto nos da a entender que si los pobres son afectados y ha crecido también el número de muchos hermanos y hermanas en situación de pobreza, también ha habido un efecto muy negativo en la Amazonía y especialmente en los pueblos originarios. Sin embargo, a pesar de que estamos en confinamiento, el extractivismo no se ha confinado. El extractivismo ha seguido su ritmo implacable de destrucción de la naturaleza y destrucción también de la calidad de vida de muchos hermanos. En este sentido, estamos muy preocupados porque sin duda alguna nos habla pues de una urgencia de trabajar juntos para remediar no solamente esos pasivos sociales, ambientales que vivíamos antes de la pandemia, sino después. Entonces, en ese sentido, la REPAM de alguna manera está inserta en el territorio amazónico. En Bolivia, ahora preside la REPAM Bolivia, Monseñor René Leiker. Antes había estado Monseñor Eugenio Cotter, un gran amigo, que participó también en el sínodo amazónico que se realizó el año 2019, en octubre, que fue un acontecimiento que más adelante puedo indicar. La REPAM quiere estar más cerca de la gente. Son espacios no solamente de coordinación, sino de escucha, del clamor, del gemido de los pueblos y el gemido de la naturaleza. En esto hemos incorporado en la presidencia de la REPAM una presencia de la mujer, ¿no? Hay una mujer indígena, Jessica Patiachi, que es de la etnia Yurubuk, ¿no? Del sur del Perú, en Puerto Maldonado,
También tenemos a una religiosa indígena también que nos están ayudando. Por otro lado, estamos muy deseosos de intercambiar impresiones con los presidentes de la REPAN y eso es lo que estamos haciendo en estos días, pero fundamentalmente los ejes de la REPAN están muy vivos, están muy actuantes, podríamos decir, en la línea de derechos humanos, en la línea también de todo lo que significa la experiencia fundamental de tener una, yo diría, una escucha muy cercana de todos aquellos que realmente están sufriendo las consecuencias de la pandemia. Cardenal, estamos con la pandemia y sin duda no tenemos un momento en que podamos decir que esto va a terminar. Al contrario, se habla mucho de que esta pandemia nos está trayendo incluso nuevas formas de repensar y de hacer las cosas y de llevar adelante los diferentes desafíos. En su opinión, ¿cree que esta crisis de la pandemia lleve a la sociedad a poder tener una mayor conversión, un acercamiento, una mirada más humanista a la realidad ecológica, en especial de nuestros pueblos de Latinoamérica? Bueno, especialmente en nuestro continente latinoamericano y Bolivia y Perú, somos muy sensibles a los problemas que se estamos viviendo, que son problemas gravísimos, pero que sin embargo tenemos que reconocer que no basta ser sensibles, sino también ponernos a reflexionar de cómo podemos revertir una situación como la que vivimos. Y aquí entra a tallar un elemento fundamental que es la fraternidad entre los pueblos, la fraternidad también en toda la sociedad, en toda la humanidad. Y creo que está creciendo con fuerza un deseo de unirnos más allá de lo que nos divide, ¿no? Por ejemplo, Bolivia y Perú tenemos muchísimas cosas en común. Hay algunas diferencias, pero que definitivamente nos hacen tomar conciencia que las fronteras las hemos inventado los hombres. Y las fronteras no tienen que ser muros que nos distancien, ¿no? Sino que nos acerquen a una realidad de salir de nosotros mismos para pensar en los demás. Y en este sentido, yo creo que es muy importante tomar en cuenta estos 4 sueños que el Papa Francisco nos pone en querida Amazonía, que son sueños no solamente para la Amazonía, sino para toda la humanidad, ¿no? El sueño social, en donde se respeten los derechos humanos, la dignidad de la mujer, ¿no? Y que definitivamente estemos en una situación de respeto irrestricto de los derechos humanos que comportan también exigencias de deberes de todos y cada uno de nosotros. En este sentido, este sueño social se hace muy urgente. También el sueño cultural, y Bolivia, como Perú, son países pluriculturales y de culturas milenarias, ¿no? Y que, por tanto, tenemos que ser muy conscientes que tenemos que tener una actitud de aprender de aquellas culturas que tienen un acervo espiritual, mismo de tradiciones, de culturas, de arte, de música. Pero también, y es muy importante, participar de este sueño ecológico de cuidar nuestra casa común. Esto definitivamente el Papa Francisco nos lo pone como una enseñanza muy clara en la encíclica Laudato Si. Y por tanto, en la Fratelli Tutti, todos hermanos, todos tenemos que cuidar y proteger y defender la vida y nuestra casa común. Estos sueños se añaden también al sueño de la iglesia. El Papa Francisco dice, sueño con una iglesia con rostro amazónico. Y el rostro amazónico nos hace tomar conciencia que no solamente es un territorio más de nuestro continente latinoamericano, sino que es parte, yo diría, esencial para la vida de la humanidad. Entonces,
Esta red eclesial panamazónica, REPAN, y las REPAN nacionales, estamos muy unidos para crear conciencia de que la Amazonía es un bioma para toda la humanidad. Es fuente de vida en el corazón de la iglesia. Y queremos una iglesia pues comprometida, y en esto estamos gracias al Papa Francisco, que convocó un sínodo, que tenemos un documento final con más de 100 propuestas pastorales aprobadas por él, y que la REPAN y la Conferencia Eclesial de la Amazonía, SEAMA, nos hacen posible pensar que ya estamos poniendo en práctica estas orientaciones que nos da el Sínodo Amazónico. Cardenal, ya cerrando este primer momento, son 7 años de la REPAM, un sínodo de por medio con un llamado importante desde el Papa Francisco, pero también escuchando las voces de los diferentes pueblos que tienen esta presencia amazónica. ¿Ha habido cómo usted ha visto la apertura por parte de la sociedad civil ante la propuesta de la REPAM, especialmente en nuestros países de Latinoamérica? ¿Ha habido apertura, ha habido acercamiento, ha habido interés por parte de la sociedad a las propuestas de la REPAM? Bueno, la REPAN está siendo conocida poco a poco, ¿no? No podemos decir que en estos 7 años que llevamos y un poco más de creación, ha logrado posicionarse dentro de la misma Amazonía, ¿no? Y el Papa Francisco ha ayudado mucho a visibilizar en Roma, ¿no? La red eclesial panamazónica. Y esto desde el 2015, donde presentamos por primera vez la naciente REPAN. Pero la REPAN ha cumplido un rol, yo diría, protagónico en la preparación para el sínodo. Han habido más de 87,000 personas debidamente registradas en más de 45 asambleas territoriales amazónicas en los 9 países que conforman la Amazonía. Bolivia y Perú ha habido asambleas territoriales para escuchar la voz de los pueblos originarios, para poder sistematizar y ver que más allá de cada uno de los 9 países hay una raigambre cultural, social, ecológico, y ahí el Papa Francisco, el 19 de enero del 2018, que visitó Puerto Maldonado, les dijo: ustedes son los guardianes de la Amazonía. Por tanto, la REPAN ha aportado muchísimo, ha recogido del territorio, lo ha sistematizado, e incluso en el sínodo amazónico han participado miembros de las poblaciones indígenas, cerca de 21 personas, ¿no? Indígenas, la mayoría de ellos, y yo recuerdo con mucha gratitud también la presencia de una religiosa indígena boliviana y también de 3 indígenas provenientes de Bolivia. Esto nos hace tomar conciencia que más allá de nuestras nacionalidades, hablamos no un lenguaje común, porque hay muchos lenguajes, podríamos decir así, hay muchas lenguas, pero sí hay un mismo espíritu. Esto es lo que nos entusiasma, y creo que la REPAN está continuando esta misión de articular, de integrar a aquellos que antes eran personas descartables, que estaban al margen de todo el proceso, no solamente eclesial, sino también social. Y a eso vamos y continuaremos seguramente atentos a todas las iniciativas y las acciones que la REPAM realiza en estos países donde la presencia de la Amazonía es fundamental, no solamente para los pueblos que viven en la Amazonía, sino para todos como sociedad. Cardenal, ahora me gustaría que podamos conversar un poco sobre una iniciativa que ha llamado la atención y a la cual vamos a consultar, un proyecto que la Conferencia Episcopal Peruana ha presentado el año pasado y en el cual entiendo vienen trabajando con una interesante respuesta por parte de la sociedad civil. Se denomina Resucita Perú Ahora. Si nos puede comentar brevemente de qué trata esta propuesta, Cardenal Pedro. Bueno,
Esta propuesta nace desde una crisis de enfrentamientos, de violencias que vivimos en el país. Entonces los obispos nos reunimos para poder verdaderamente estar en un contacto, yo diría, muy cercano con nuestros hermanos y hermanas peruanos. Hay dos pilares de esta iniciativa. No surge solamente de los obispos del Perú. Yo estoy nombrado como coordinador, promotor de esta iniciativa. Ya llevamos desde agosto del año pasado, todos los sábados tenemos una reunión plenaria donde nos reunimos los coordinadores de las más de 10 comisiones existentes, porque tenemos estos dos pilares. El pilar fundamental es el plan para resucitar que el Papa Francisco nos diera el 17 de abril del año pasado, en una entrevista que dio a una revista Vida Nueva. Y ahí explicaba cómo podemos, después de la pandemia y durante la pandemia, ir construyendo una nueva sociedad donde todos participen, donde todos aporten, donde todos trabajen de manera integrada. Entonces, esa sería una primera columna fundamental de esta iniciativa. Otra columna también ya es práctica. Para sorpresa nuestra, y eso también me imagino que en la Iglesia de Bolivia ha pasado, que nos dimos cuenta que en menos de 3 meses de iniciada la pandemia oficialmente, en marzo del año pasado en el Perú, las diversas diócesis y jurisdicciones eclesiásticas, incluyendo también parte de la Amazonía, habían reaccionado con proyectos inmediatos, ¿no? Por ejemplo, conseguir plantas de oxígeno, conseguir también alimentos para los comedores populares, y nos sorprendimos que teníamos en total en las 46 jurisdicciones eclesiásticas más de 280 proyectos sociales en marcha, pero veíamos que no estaban marcados. Cada uno hacía lo que podía. Entonces, desde estos dos pilares lanzamos esta iniciativa Resucita Perú Ahora, con la propuesta, yo diría, en dos aspectos fundamentales. Primero, integrar y unir para responder de manera, yo diría, eficaz y pronta frente al COVID, ¿no? Llámese salud integral, llámese también diagnóstico, tratamiento, salud mental, nutrición, oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primer objetivo, de unir a todos. Y el segundo gran objetivo es, aprovechando esta pandemia y esta situación, luchar contra otras pandemias sociales que nos afectan. Por ejemplo, la corrupción, el individualismo, el racismo, la discriminación, el maltrato a la mujer, en fin. Entonces, estos dos objetivos, entonces, tienen una larga duración. Es un sueño, como lo decía también el Papa Francisco. Y la encíclica Hermanos Todos, Fratelli Tutti, es el mejor regalo que Dios nos ha dado a la humanidad, a la Iglesia, y especialmente en Resucita Perú Ahora. Entonces, esto está ayudando mucho porque se está creando una hermandad entre todos. Hay políticos, incluso hay el ministro de Relaciones Exteriores actual en el Perú, que va a estar hasta julio, es miembro de Resucita Perú Ahora, y él es el que más propaganda nos hace, porque ha entendido que Resucita Perú Ahora no es simplemente buscar oxígeno, buscar alimentación, sino buscar la forma como la sociedad peruana construya un hogar para todos, especialmente para los más pobres.
y de manera, yo diría, también muy especial con aquellos que están más lejos, como son los indígenas amazónicos. Cardenal, podemos conocer cómo la Iglesia peruana ha venido llevando y afrontando la pandemia. Ya lo mencionaba usted, han activado mucha ayuda humanitaria, social. ¿Cómo han manejado el aspecto pastoral en este tiempo de la pandemia, Cardenal? Bueno, esta ha sido también una grata sorpresa que me imagino todos hemos estado muy preocupados por la pastoral, sobre todo presencial, ¿no? Y entramos en la tecnología, en la parte de la virtualidad, ¿no? Y esto nos ha obligado a todos a pensar cómo podemos transmitir el Evangelio desde las pantallas, ¿no? A través de estas plataformas de comunicación. Y la verdad es que nos sorprende porque desde hace ya varios meses, excepto 2 meses iniciales, que los mismos sacerdotes, los párrocos decían no sabemos manejar, que ya estamos en otra onda, en fin, pero ahora son expertos dentro de su campo, ¿no? Y hay misas virtuales, hay talleres de formación, en fin, una serie de cosas que se están dando y que hacen que nos sorprenda la cantidad de gente que participa en las misas virtuales, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia catedral el año pasado yo tenía en Semana Santa máximo 850.000 personas, pero muy aglomeradas, ¿no? Ahora en la misa del Domingo de Ramos me han dicho de que hay como 5.000 personas que han seguido. No nos podemos fiar mucho de eso, pero está indicando que la iglesia está respondiendo a una necesidad muy sentida de escuchar la palabra de Dios, de alguna manera sentir esa fortaleza que solamente Dios nos puede dar. Entonces estamos haciendo ese esfuerzo, pero creo que lo más reconocido es el esfuerzo que estamos haciendo de autentificar nuestra fe como obras sociales de solidaridad. Esto, yo diría, unido a lo de Resucita Perú ahora, es porque estamos en comunicación permanente con los gobiernos. Imagínense, desde agosto hasta ahora hemos tenido 3 presidentes de la República, 3, ¿no? Esto para nunca en la historia del Perú ha habido en menos de 2 meses 3 presidentes. Entonces, esto ha indicado que cambian los presidentes, el gobierno, pero Resucita Perú continúa. Y hablamos con el gobierno. Con el segundo presidente de los 3 no hemos podido porque duró 8 días. No pudimos ni siquiera saludarnos, ¿no? Porque había mucha violencia, en fin, una situación difícil. Con el anterior y con el actual, estamos teniendo una comunicación muy fluida porque sabemos que el COVID tiene que ser desde el Poder Ejecutivo, no desde un sector de la sociedad civil. Entonces, empresarios, políticos, universidades, jóvenes, familias, educadores, estamos ahí trabajando juntos para esto. Cardenal Pedro, ya cerrando este espacio y agradeciendo el tiempo precioso que nos regala, queríamos consultarle el tema de los jóvenes. ¿Cómo usted ha visto la respuesta de los jóvenes ante la campaña Resucita Perú ahora? Pero ¿cómo ve viendo este cambio que tal vez en ellos está produciendo también esta realidad de la pandemia, especialmente los jóvenes de la generación Z, que se los conoce nacidos a partir del 2000, ¿no? ¿Cómo ve esto? ¿Cómo ellos creen que estén asumiendo esta nueva realidad que obviamente es nueva para todos, pero particularmente para ellos? Sí, aquí en el Perú, en noviembre pasado, fue algo inédito por la inestabilidad política que había, que los jóvenes salieron a las calles. Salieron a las calles y prácticamente obligaron a que el presidente renunciara a los pocos días
que había sido elegido por el Congreso. Esta participación de los jóvenes fue muy importante porque ellos ya son actores sociales en la política, ¿no? Es verdad que estos jóvenes que se unieron y no hicieron una bandera política en noviembre pasado, ahora estarán pues con banderas de partidos políticos. Lamentablemente, dentro del sistema democrático, los partidos políticos, en vez de unir a la población, dividen, polarizan, que es lo que estamos viviendo en estos momentos en el Perú, porque el 11 de abril próximo tendremos las elecciones generales para la presidencia y para el Congreso. Sin embargo, hay un trabajo muy fuerte con los jóvenes dentro de nuestra iglesia. Entonces están muy activos, ¿no? En esta propuesta de hacer sinergia, de ayudarnos mutuamente para sacar adelante al Perú. Y los jóvenes, creo yo, están en una situación, yo diría, muy expectante, porque sin duda alguna, con esta referencia que he hecho a noviembre pasado, ellos se han dado cuenta que ya son actores sociales de la sociedad y también son actores evangelizadores en nuestra iglesia. Entonces yo tengo mucha esperanza en ese aspecto. Y refiriendo a la Amazonía, los líderes que han surgido en los últimos años son relativamente jóvenes. Es cierto que para los pueblos originarios los ancianos son los sabios, ¿no? Pero los jóvenes tienen toda una transmisión muy fuerte de ese liderazgo. Yo conozco aquí a un indígena del centro amazónico de Perú, que estuvo en el sínodo, 27 años, es un catedrático dedicado a tiempo completo a esa educación bilingüe y al mismo tiempo también en Resucita Perú ahora. Esto hace unos años era impensable, ¿no? Porque estamos en diálogo con líderes amazónicos y ellos mismos se dan cuenta que tenemos que expandir esta gran alegría de ser parte de una red eclesial panamazónica. Cardenal, ya finalizando este espacio, por favor, su saludo y su deseo. Estamos a puertas de vivir una de las celebraciones para los católicos más importantes en el año y pues quisiéramos que nos pueda regalar un mensaje y un saludo para toda la Iglesia de Bolivia en este tiempo especial para los católicos. Bueno, para mí Bolivia es un lugar muy hermoso, pero más hermoso por su gente. Yo he estado en varias oportunidades en Bolivia. He visto cómo la iglesia en Bolivia quiere comprometerse cada vez más con su pueblo. Y este es un motivo de mucha alegría. Yo he estado en La Paz, he estado en Santa Cruz, también en Cochabamba. No he podido llegar a todas las reducciones jesuíticas en Mojos, por ejemplo, pero sí yo he leído con mucho cariño. Yo creo que la iglesia en Bolivia tiene una preciada herencia de sus antecesores, porque han querido inculturarse, han querido entrar en la cultura, en la lengua, en los valores ancestrales que tienen. Y en este tiempo de Semana Santa, donde vivimos la pasión, muerte y resurrección de Jesús, yo quiero darles un saludo muy fraterno y una invocación para estar más unidos entre ustedes y más unidos con sus pastores y más unidos, por supuesto, con ese Cristo que hoy está sufriendo a través no solamente de la pandemia del COVID-19, sino de otras pandemias también sociales que sufren. Yo lo único que deseo es que Bolivia, la iglesia en Bolivia, resucite con ese compromiso que Jesús nos ofrece. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias, Carmen, por esta entrevista. Muchas gracias al Cardenal Pedro Barreto por este diálogo con el programa Contrastes.
Y a todos ustedes les invitamos a que nos continúen en sintonía de la plataforma Infodecom, quien durante estos días de Semana Santa estará transmitiendo e informando las diferentes actividades que desde las 18 jurisdicciones de nuestro país se estarán realizando en ocasión de esta Semana Santa.